José Luis Cruz Guizar, nuestro internacionalista, y está aquí con nosotros. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Pamela, muchas gracias. Enrique, buenos ¿Qué días. hay, José Luis? Buenos Seguimos días. con el tema de Donald Trump. Ya no te Exacto. queremos ver, ya no te queremos ver, Bueno, porque seguimos hablando de lo mismo. Oye, no, hay que verlo, pero para hablar de otros Exacto. temas. Híjole, la verdad es que este tema ha sido muy intenso durante toda Así la es, semana. Han habido muchos movimientos en el mundo, ¿no? Así A mí es. me gustaría saber si estos movimientos que se realizaron en México, en Latinoamérica, en el propio Estados Unidos, sirvieron de algo, todas estas Así es. donaciones que se estuvieron solicitando para diferentes asociaciones. ¿Todo esto funcionó de alguna manera? Sí, pues bueno, Donald Trump inmediatamente lo que hizo fue, después de toda la presión internacional, de la condena de muchos países, de figuras, incluido del Papa, figuras Sí, de entretenimiento, grandes líderes internacionales y pues también la ONU, pues decide el miércoles de la semana pasada emitir una orden ejecutiva con la que también ya se termina esta política de separación de las familias. Entonces, este es un gran logro porque Claro. pues temporalmente se detiene esta política que estaba llevando Donald Trump de tolerancia cero y sobre todo de separar a las familias que habían llegado pues de manera indocumentada a Estados Unidos. Precisamente una parte muy importante de esto fue la presión que ejercieron organizaciones civiles, la sociedad en su conjunto y por supuesto pues todas las marchas y movilizaciones que se hicieron en Estados Unidos y que todavía pues hay algunas que están planeadas para este próximo fin de semana en contra de Donald Trump. La más grande se espera en Washington, D.C. y que pues bueno, precisamente es la idea mandarle un mensaje muy claro y contundente al presidente Trump sobre el tema inmigratorio y sobre las políticas tan duras que está tomando, en particular con el tema de separar a las familias, que ya, si bien ya se echó para atrás, aún quedan muchos niños que están separados de sus padres y muchos indocumentados que están llevando un proceso legal pues privados de su libertad y están esperando que los jueces les resuelvan cuál va a ser su situación. Sí. Entonces, esto es un tema que es muy importante, la participación de la sociedad, no solo de Estados Unidos, sino también a nivel internacional fue fundamental para que se echara atrás esta medida tan dura en contra de los migrantes. ¿Qué sigue? Pues bueno, Donald Trump, como sabemos, siempre está en Twitter y el discurso político y pues él seguramente vio estas medidas, pues echar atrás esta medida como una derrota política y en términos pues ahora de comunicación lo que ha hecho es agarrar Twitter nuevamente y decir que va a deportar, que exige que se deporten inmediatamente a todos los indocumentados y que también este problema de inmigración es culpa de los demócratas, del Partido Demócrata, siempre buscando echarles la culpa a ellos. Eso es algo para que está lavarse haciendo. las manos, ¿no? Al final del Exactamente. día, y que no quede como el villano de la película, ¿no? Exactamente, pues es lo que estuvo la semana pasada diciendo a muchos medios de comunicación en sus declaraciones, que este problema inmigratorio es un problema del Partido Demócrata, que son los que no han hecho su trabajo para poder tener una negociación y que ya Sí, se porque él encuentre dice un que no le camino gusta legal. esa ley, que él la aborrece, Así que, es. que está en contra. Exactamente. Pero la chama no la están haciendo los otros, ¿no? Y exactamente, y lo que él ha hecho justamente en estas negociaciones con el Poder Legislativo para poder tener una nueva reforma en términos de migración es que, ok, sí, yo apoyo que se busque un camino para que los inmigrantes que están de forma indocumentada ya tengan sus papeles, pero a cambio pido más recursos para que se construya el muro, medidas más duras en contra de los migrantes y medidas pues que van en contra de los derechos humanos Que de las apuntan hacia personas. lo mismo. Totalmente, Exactamente, claro. ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con todos estos niños que ya fueron separados? Que se dice que, bueno, son muchísimos. No sé si tú tengas la cantidad exacta de cuántos niños ya fueron separados de sus familias, de sus padres. ¿Y cómo van a poder, pues, retomarse, estar juntos? Porque ahora, entonces, pues, van a ser, o sea, si la familia es de tres, los tres privados de la libertad en la celda, pero ahora con sus papás. Esa es una muy buena pregunta. Son alrededor de 2.500 menores de edad los que están en esta situación. Ya hay cerca de 580, 585 de acuerdo a las cifras del gobierno de Estados Unidos, los cuales ya están de regreso con sus familias, pero están privados de la libertad. Pero Y aquí no hay son un ni la tema- mitad de los niños que Claro. fueron Ni la mitad. separados de sus familias. No, y además hay un tema muy importante. La ley en Estados Unidos solo permite que estén los menores de edad privados de su libertad hasta 20 días. Entonces, ¿qué es lo que quiere el presidente Trump también, que ha exigido en declaraciones? Que este plazo se amplíe. ¿Por qué? Porque no es un tiempo suficiente para que lleven el juicio los papás de estos niños sobre haber entrado ilegalmente a Estados Unidos. Y también en estas declaraciones que da Donald Trump de expulsión inmediata de todos los indocumentados y de los inmigrantes ilegales, como los menciona él,
es que pues ya no tengan esta oportunidad de tener un juicio y que no se respete el debido derecho ni el Estado, ¿no? Bueno, las leyes que dan al migrante indocumentado pues la oportunidad de defenderse ante un juez y que se revisen el caso particularmente uno por uno. Entonces, Claro. lo que Donald Trump quiere es inmediatamente te detienen, vas para afuera y también tú y los que estén alrededor contigo. Entonces, eso es algo que va en contra de derecho y en contra de las leyes de Estados Unidos y que él pues ahora está criticando muy duramente y que está echándole la culpa al Partido Demócrata. Entonces, Claro. vamos a ver que estos niños van a ser ya reunificados las familias, pero van a seguir pues privados de la libertad, lo cual Claro, pues, exactamente. No se es ha algo muy solucionado, mal. pues. Exacto, el de fondo no se ha hemos solucionado el avanzado, problema. Exactamente, Exacto. todavía, ¿no? Porque al que- final los niños, que son los principales protagonistas de todo esto, pues siguen Sí, es- siendo afectados, ¿no? Y- Exactamente, muy Muchísimo. afectados. Algunos imagínense. hasta destetados ahí Sí, mismo, ¿no? increíble, Una increíbles cosa- estas medidas de Donald Trump. Así es. José Luis, ya no te queremos ver. No, amigo, ¿cómo no? Mejor Claro hablemos que del sí. Mundial ya. Sí, exacto. No, te agradecemos muchísimo, de verdad. Muchas que- gracias, Enrique.